Han pasado ya los días, desde luego, en que hablar del coronavirus era un objeto de broma. En el extranjero la palabra corona, que es claramente de origen español, sonaba extraña y muchos la conectan con una marca de cerveza mexicana. Pero realmente a partir de ahora nadie tendrá la confusión cuando hablan del corona, en cualquier idioma saben a qué se refiere, a esta terrible epidemia que ha venido. El nombre de COVID también, 19, sonaba casi a historia de ciencia ficción, algún planeta de estos episodios que tratan sobre realidades en otras galaxias, pero desde luego que ya todo el mundo entiende la realidad de la que nos habla. Pero, ¿qué nos dice Dios por medio de ella? Los creyentes desde el principio de esta pandemia se han visto perplejos por entender cuál era la perspectiva de el autor mismo de la vida que sostiene todas las cosas, que es Señor, soberano. ¿Qué nos quería decir por medio de esta pandemia? Muchos han recordado la posibilidad de lo que pudiera ser un mensaje de juicio por medio de semejante crisis. En cierto sentido, la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, encontramos que hay catástrofes, epidemias, plagas que vienen sobre la humanidad con las cuales Dios quiere mostrar su juicio. Pero obviamente no es un juicio para la persona en particular que tiene esos síntomas del COVID y que sufre el efecto de la pandemia, sino es una forma en que Dios habla en general a la humanidad, a toda ella. Es un virus que no ha conocido fronteras, que no ha conocido barreras, aunque se originara en China se daba igualmente en Estados Unidos, en Afganistán o en cualquier parte de nuestro planeta. No conocía ninguna limitación. En cierto sentido, es como la palabra juicio nos habla también del sentido de una crisis. Una crisis es siempre un llamado a reconsiderar, a plantearse la realidad de tu vida. Y podríamos decir, por supuesto, que de esta forma Dios está llamando también a toda la humanidad, por medio de una pandemia como esta, a pensar sobre la realidad de su vida. ¿Qué es lo que nos muestra y nos dice Dios por medio de unas circunstancias como las que estamos viviendo todavía? En primer lugar, yo creo que claramente a toda la humanidad en general, creyente o no creyente, le habla de su fragilidad. Nos hemos creído el sueño y el mito de que teníamos control de algo, que podía ser como estos aparatos que controlamos a la distancia o como una operación bancaria que uno hace, así podemos dirigir y manejar la vida. Obviamente lo que ha mostrado este virus, invisible a nuestros ojos, que podía ser comunicado incluso por una persona sin síntomas y producir efectos mortales, es el hecho de que no teníamos la menor forma de control realmente de semejante mal. Muchas personas así han despertado a la realidad de su mortalidad, claro. Se daban cuenta, en primer lugar, que igual que de esa forma imperceptible que alcanzaba su vida, podía acabarla. Y de una forma tan triste y trágica como muchos han dejado este mundo, sin apenas testigos en el momento final en el cual su cuerpo ha sido puesto en esa caja y desaparecido. Una forma terrible realmente de la cual apenas podían ser conscientes unos meses antes que su vida podía acabar. De una forma clara, Dios nos ha hablado de lo que significa nuestra fragilidad y nuestra mortalidad. Pero lo hace tanto a cristianos como no cristianos, creyentes como no creyentes. Y en cierto sentido, claro, tiene también un mensaje para el pueblo de Dios, para nosotros, por medio de semejantes circunstancias. Sin lugar a dudas, ha cambiado los planes, ha hecho que todos tengan que plantearse el futuro de una forma diferente. Lo que nos recuerda las palabras de Santiago, a las que quiero volver en primer lugar en esta tarde, el capítulo 4, a partir del verso 13. En el cual dice el Señor por medio del apóstol Santiago: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Cuando nos encontramos en una situación semejante en la cual todos nuestros planes se vienen abajo, vemos que aquello en lo que se basaba nuestra confianza, nuestra seguridad, no nos puede sostener ni mantener en el día de la prueba. Por eso también es que esta situación de crisis ha hecho caer muchos ídolos, derribar muchos falsos dioses en los cuales este mundo se sostiene. En primer lugar, aquel del cual el Señor habló tan claramente, Mamón, el dios de las riquezas, por el cual tantos tenían puesto su esperanza en sus bienes materiales, en lo que tenían. La catástrofe económica que se produjo desde el primer momento indicó que nos podíamos enfrentar a una crisis mayor que la que habíamos vivido hace unos años. Muchas personas han visto su negocio arruinado. Y sí, incluso las grandes empresas han visto cómo han disminuido terriblemente todos sus ingresos. ¿Qué diremos de aquellos que dependen de muchas modestas formas realmente de vida? Se han visto totalmente destruidos sus negocios y sus expectativas. Por lo tanto, los que tenían puesto su confianza en el fruto de ese su trabajo, en esas sus ganancias, en lo que habían conseguido, se les ha derrumbado de golpe toda esa esperanza. Todo ese futuro que tenían de alguna forma construido se ha venido abajo. Así ocurre sin duda con aquellos que basaban su vida en el tiempo libre, en lo que hacían como entretenimiento, en llegar un día como hoy, el fin de semana, y poder salir y poder tener el contacto con otras personas. De repente se hablaba de distanciamiento social, se hablaba de confinamiento, de que uno no podía ya ni siquiera abandonar su propio lugar de domicilio. Se veían aisladas, totalmente limitadas. ¿Qué quedaba de su contacto y de su relación con otras personas? Incluso a distancia, muchos de los espectáculos que se seguían, el deporte, que creo que hoy vuelve, realmente es una y otra vez también una de las mayores causas de molestia o de fastidio. No había siquiera la manera de entretenerse con competiciones deportivas que hubiera. Por supuesto, cines, teatros, todo tipo de salas de espectáculos eran inmediatamente cerradas. Por lo tanto, todos aquellos que giran su vida en torno a llegar este día viernes, veían sin esperanza, sin futuro, sin ninguna perspectiva cierta que iba a ser de su vida. Aquellos que buscan también en ese tiempo las relaciones, ¿no?, con otras personas, veían que lo que marcaba era el distanciamiento de ellas, el no poder siquiera tener contacto físico. Uno y otro ídolo, dioses en los cuales la vida de la gente se basa y se sostiene, se venían abajo, se derrumbaban. No encontraban realmente qué perspectiva podían tener de futuro. Y situaciones como esta, como nos dice el apóstol Santiago aquí en este texto, nos recuerdan que no tenemos control de nuestra vida. Que no hay mayor necedad que pensar que con nuestros planes y planteamientos de futuro podemos disponer de nuestra vida. Porque como nos dice el apóstol, no sabemos lo que va a ser siquiera mañana de ella. Así ha sido la realidad. Muchas personas, como sabéis, caían enfermas de un día para el otro, de la manera más inesperada, cuando pensaban que estaban libres del contagio, de la forma más insospechada, les alcanzaba. Y el Señor, sin lugar a dudas, en primer lugar, les ha mostrado a ellos y a nosotros nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, la fragilidad en la que estamos, cómo no podemos contar con nada por cierto o seguro. Porque ¿qué es nuestra vida?, dice el apóstol. Ciertamente es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Algunos han observado cómo en el medio ambiente, en cierta forma, lo que fue el confinamiento fue, como dicen los informáticos, como resetear, como reiniciar todo el aparato. Los que vivimos en una gran ciudad como Madrid, de repente el cielo se esclarecía. Lo que era la nube que siempre hay de contaminación sobre la ciudad desaparecía. Contaban que en Venecia, que están siempre los canales sucios, de repente se veían los peces que nadaban por debajo de ese agua. De repente todo parecía que tenía otra claridad.
Pero la cuestión es si se puede también igualmente resetear, reiniciar nuestra vida espiritual. En cierto sentido, ese es el propósito de todo momento de crisis. Un momento de arrepentimiento, de reconsideración de nuestra vida, un momento de cambio y de buscar, enfrentar realmente qué es el camino en el cual nos dirigimos. Y el apóstol nos dice que cuando percibimos, por lo tanto, que nuestra vida es como neblina, que se desvanece de un momento a otro, lo que debemos decir es: si el Señor quiere, viviremos esto, haremos esto o aquello. Esta expresión, que durante un tiempo fue incluso de uso común, más allá incluso del lenguaje evangélico, de si Dios quiere, ¿no?, parece para muchos realmente una expresión ya vacía y sin significado. Incluso antiguamente las convocatorias que se hacían de cualquier reunión se ponían a veces incluso la expresión en latín, Deo volente, si Dios quiere, y se le añadía la D y la V para indicar que toda actividad, incluso que se hacía en el contexto de la Iglesia, debía tener en cuenta siempre esa posibilidad, esa realidad de que no pudiera producirse o realizarse. Pero de alguna manera hemos dado por obvio y por supuesto lo que nunca deberíamos haber dado por obvio y por supuesto, que es lo que Dios quiere. De alguna forma hemos pensado que coincidía de alguna forma la voluntad divina con nosotros, de tal manera que lo que nos propusiéramos, eso ocurriría. Y situaciones como esta nos plantean claramente la realidad de qué es lo que Dios quiere. Incluso en nuestras reuniones más regulares y habituales hemos visto algo que muy pocos han visto a veces en muchas generaciones, cómo han sido cerrados los lugares de culto, cómo ha habido incluso una dificultad para poder reunirse físicamente. Y nos damos cuenta hasta qué punto realmente dependíamos de la voluntad de Dios. Que la oración que se hace a veces al empezar un culto, como hemos hecho en esta reunión, no es una cuestión formal. Te damos gracias, Dios, porque estamos aquí. Hemos descubierto que no se puede dar por supuesto que damos gracias a Dios porque estamos aquí. Esto no es algo que podamos dar por obvio. Oraciones como esta adquieren un nuevo sentido. Nos damos cuenta que cuando nos volvemos a reunir o encontrar, no hay nada realmente que podamos dar más por obvio, menos por obvio que esto. Que el Señor permita que sea su voluntad, que Él quiera que podamos estar aquí juntos. Y nos dice que, por lo tanto, en lugar de eso deberíamos decir que si Él quiere, viviremos, ¿no?, y haremos esto y aquello, porque si no, nos jactamos en nuestra soberbia. En el fondo, lo que ha querido el Señor derrumbar por medio de situaciones como esta es el orgullo humano. Esa pretensión de que por medio de ese supuesto control que creía que tenía de las circunstancias, se podía afirmar a sí mismo, sin la realidad de ese Dios, como durante tanto tiempo la humanidad ha querido. Pero en cierta forma no es un problema actual, es la cultura de Babel. Levantemos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre, nosotros y para nosotros, por el cual seamos recordados y reconocidos. Y la cultura de Babel siempre se enfrenta a la ciudad de Dios. Babilonia, que es su nombre, será siempre la realidad de ese mundo que se enfrenta a la ciudad y el reino de Dios hasta el final. Y por lo tanto, tenemos siempre esas dos opciones a lo largo de los tiempos. O queremos vivir en el sueño y la ilusión, la pretensión de poder, de orgullo y soberbia de esa cultura de Babel o de Babilonia, o vivimos en esa ciudad de Dios y en la perspectiva de ese reino que finalmente ha de prevalecer y que el Señor Jesucristo acabará estableciendo finalmente en nuestro mundo. En segundo lugar, yo creo que una crisis como esta nos lleva también a lo que Primera de Pedro nos dice en su carta, en el verso 7. Solemos hablar de las circunstancias difíciles como pruebas, ¿no? Y el apóstol dice aquí, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, que, versículo 6, por un poco de tiempo, si es necesario, somos afligidos, ¿no?, en diversas pruebas, para ser sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo. En segundo lugar, yo creo que lo que Dios nos quiere decir como una situación como la que estamos viviendo no es solamente recordarnos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, la mortalidad, la dependencia que tenemos de Dios, sino que el Señor está poniendo a prueba nuestra fe a nosotros también como creyentes. ¿Recordáis el libro de Job, ¿no? Cómo se nos presenta este hombre realmente justo y santo delante de Dios, ¿no? Y viene una prueba detrás de otra. Y cómo una y otra vez es puesto de esa forma en evidencia cuál es la realidad de su fe. Historias como la de Job nos muestran lo que aquí el apóstol Pedro nos está refiriendo. La realidad de que hay muchas situaciones en la vida que vivimos como crisis, que son al mismo tiempo tentación y prueba. La palabra es la misma, de hecho, en griego, y por eso a veces da confusión. Generalmente solemos decir que lo que nosotros sufrimos son las pruebas y los otros son los que tienen tentaciones, ¿no? Porque queremos confiarnos en que realmente para nosotros esa prueba no va a hacer tambalear nuestra fe. Pero no solamente la palabra es la misma, sino que la realidad es la misma. Cada situación de crisis es una tentación y es también una prueba que refina nuestra fe. La cuestión, como alguien ha dicho, es si esa prueba refina nuestra fe como el oro o define realmente nuestra vida. Porque muchas personas, y particularmente en este tiempo, se consideran víctimas. No sé si habéis observado cómo nuestra sociedad ha ido encaminándose hacia un victimismo creciente, ¿no? Casi todos los programas que podéis ver en televisión, la radio, en cualquier lugar, cuentan historias de personas que han sufrido, que de alguna forma han padecido. Bien por circunstancias personales, por su género, por su orientación sexual, por su raza, por su pueblo, por su cultura. Vivimos rodeados de víctimas. Todo el mundo sufre de alguna forma y padece y se considera de ello. Consideran, por lo tanto, que las pruebas que han vivido en su vida les definen y se ven a sí mismos como víctimas, ¿no? Pero lo que nos dice aquí Pedro es que la prueba no es para definirnos como personas, sino para refinarnos, que es otra cosa. Lo que nos quiere mostrar es el valor de ese oro perecedero que cuando todo otro valor económico se viene abajo, cuando la bolsa y todos los fondos ya finalmente no valen nada, permanezca como de una manera física y material ese valor de oro. Y nos dice, por lo tanto, que las pruebas para nuestra fe tienen ese efecto de mostrar la autenticidad de ella. Nos muestran lo genuino, lo verdadero, lo auténtico de nuestra fe. Por lo tanto, lo que Dios nos ha querido preguntar y nos está diciendo todavía ahora por medio de esta pandemia es cuánto de verdadera, de genuina, de auténtica es nuestra fe. Muchas personas sabemos que consideran la fe como algo extra en su vida. Es algo que forma parte de ellos, les acompaña, han podido ser criados en cierta forma, con cierto temor de Dios, sentido de la fe más o menos religioso, pero sabemos lo poco que significa en la práctica, en la realidad. ¿Qué es esa fe realmente para ellos? ¿Qué significa para ellos creer que hay un Dios en el momento de la prueba? Fijémonos que, por lo tanto, toda situación difícil, incluso a cualquier persona, sabéis que incluso los más ateos, la gente más reacia a la fe, cuando le viene un accidente, se encuentra en una situación desesperada, terrible, ¿a quién invoca? Sino el nombre de Dios. De alguna forma piensa que si hay un Dios, ese será el momento realmente en que pueda manifestarse o acudir o poder buscar su ayuda. La prueba, por lo tanto, pone en evidencia hasta qué punto creemos. La historia de Job, como la que mencionábamos antes, te lo muestra una y otra vez, la lucha, la agonía, el conflicto en el cual hay. En ese libro vemos también como en esta sección central, que abarca gran parte del libro de Job, ¿no?, aparecen estos amigos suyos, ¿no?, amigos que acuden a su necesidad, a su problema, a su sufrimiento y su mal, e intentan de alguna forma ayudarle, aconsejarle, animarle, ¿no? Pero la realidad, claro, es que vemos que aunque a veces dicen cosas que son ciertas y verdaderas sus amigos, ¿no?, cuando Dios finalmente habla al final del libro, desde el torbellino, claramente nos dice la conclusión de este libro,
que esos amigos de Job no hablaron justamente. Pudieron decir medias verdades, pero sabéis lo que son las medias verdades. Esos son muchas veces precisamente las mentiras, los errores, los engaños. Había parte de cierto que leemos y dice, bueno, es verdad lo que dicen, ¿no? Pero realmente cuando Dios mismo habla finalmente en la conclusión del libro, nos dice que no habían hablado correctamente. La idea de estos amigos variaba un poco de uno a otro, pero vemos que hay, por un lado, una opinión que todavía muchos creyentes mantienen, ¿no? Que según tú haces, así te va en la vida. Si tú te comportas correctamente, eres obediente y fiel, el Señor te bendecirá y te prosperará. Todo en torno a tuyo notarás cómo el Señor realmente sonríe a tu vida y verás cómo las cosas son cada vez mejores. La realidad de Job mostraba todo lo contrario. Él vivía santamente, justamente, rogaba por su familia, sin embargo viene un mal detrás de otro. La explicación de su amigo no daba razón verdaderamente de lo que pasaba. No podía traer ni mucho menos luz en medio de esa oscuridad, ¿no? Otro de sus amigos lo que mostraba realmente no era que hubiera una relación directa o personal entre él y lo que pasaba, ¿no? Sino que hablaba en general de cómo Dios de alguna forma utiliza siempre el sufrimiento y tiene como un efecto purificador y debía dar gracias a Dios por lo que estaba padeciendo. Muchos creyentes también piensan que la mayor forma de piedad, ¿no?, sería alabar a Dios por los problemas que uno tiene. Hay libros incluso, como se llama uno de ellos, El poder de la alabanza, y en el libro este se cuenta como un militar estadounidense, ¿no?, empieza a tener una serie de catástrofes delante de otra, ¿no? Hay un accidente de coche que acaba con su hija, su esposa tiene cáncer, ¿no? Hasta que descubre que si alabando a Dios por cada una de estas cosas, ¿no?, se produce un poder y una vitalidad nueva espiritualmente en su vida. Bueno, aparte de sonar bastante inhumano, porque nadie en su sano estado mental puede realmente alegrarse con ninguna de las cosas de las que habla, ¿no?, dudamos realmente de que sea ese el propósito de Dios. Dar gracias a Dios por el mal que recibimos. Es evidente que Dios no es ajeno al mal, Él es soberano y controla. Pero podemos decir que los males que nos trae es para bendecirle a Él, para poder dar gracias a Dios o adorarle a Él. No creo que sea esa la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica entiende que el mal es mal y el bien es bien. Y si empezamos a confundir las realidades, realmente estamos verdaderamente perplejos. Dios es soberano. Dios puede utilizar tanto males como bienes, pero eso no significa que el mal sea una ocasión para dar gracias, bendecir o adorar a Dios, ¿no? Lo que entendemos, por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios es que quiere mostrarnos otra cosa. Pedro nos lo dice claramente, es la gloria y honra y alabanza que es manifestada en Cristo Jesús. Nos habla finalmente de esta tercera y última lección, yo creo, de lo que Dios nos quiere decir por medio de una situación como esta que estamos viviendo de pandemia, que es dónde está nuestra verdadera esperanza. Esta crisis nos muestra no solamente nuestra fragilidad y nos hace cuestionarnos la autenticidad, la veracidad de nuestra fe, cuánto es de real esa fe, sino que nos muestra también dónde está nuestra verdadera esperanza. El Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos. No temáis, podríamos decir, los virus que pueden matar el cuerpo, sino temer a aquel que puede mandar, ¿no?, vuestras almas al infierno. Por lo tanto, el juicio que debemos temer no es el que viene por una epidemia como esta, ¿no?, sino es lo que es el destino eterno realmente al cual vamos en nuestra vida, más allá incluso de nuestra muerte. Demuestra dónde está nuestra verdadera esperanza. No en esta realidad presente o inmediata, sino en la realidad que hay más allá, incluso de la propia muerte. Para entenderlo tenemos que ir más allá, al principio también de estas palabras del apóstol Pedro, en el versículo 3, cuando dice, bendito, ¿no?, el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo lo bueno que es Dios. Pero ¿qué razones podemos tener para decir que Dios es bueno en medio de la inseguridad, de la incertidumbre, del miedo incluso que trae una epidemia semejante? La razón por la que Pedro descubre que Dios es bueno es porque ha encontrado que Él es nuestro Padre. Y un padre es tu padre para siempre.
hagas lo que hagas. Puede ser realmente algo que lamentes, lo que ha sido la relación con tu padre, puede ser todo lo contrario, maravillosa, pero un padre es un padre. Y aquellos que tenemos hijos, sabemos que tu hijo es tu hijo, haga lo que haga, incluso aunque te avergüence, aunque realmente sea un dolor de cabeza continuo, sigue siendo tu hijo. No puedes quitarte de la mente la realidad de quién es Él. Por lo tanto, cuando Dios se revela a nosotros como un Padre, quiere mostrarnos algo de la realidad de ese vínculo, ¿no?, que tiene con nosotros. Pero fijaos que viene por medio de otro, Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre, como nos dice el apóstol Juan, por medio de la fe en Cristo Jesús. Recibimos esa capacidad, esa potestad, ese derecho a tener a Dios como Padre. Y lo que trata Dios con nosotros en circunstancias como esta es según su grande misericordia. Lo que tenemos que reconocer es como Job hizo en medio de la prueba, que a pesar de todas las cosas, Dios no nos ha tratado como podríamos habernos tratado. Esto es algo que una y otra vez la Biblia nos enseña. Cuando piensas que estás pasando un tiempo difícil, cuando vives incluso el ataque, los problemas con otras personas, que te ves incluso acusado, hostigado, ¿no? Es como si nos dijera la Escritura, piensa que si supieran realmente cómo eres, peor que de ti hablarían que como hablan ahora. Si realmente el Señor tratara como nosotros realmente somos, ¿no?, ¿qué sería de nosotros? Cuando miramos cabalmente la realidad de lo que somos, contemplamos que finalmente Dios es misericordioso. Por muy difícil que sea nuestra situación, Dios no trata con este mundo como pudiera. ¿O es que creéis que el desarrollo científico, tecnológico, la medicina, esta vacuna, todas las condiciones con las cuales se ha podido enfrentar esta pandemia, no es otra cosa que una señal de la misericordia de Dios? Muchos creyentes están ciegos a la realidad de lo que se ha llamado siempre la gracia común de Dios. Que Dios no solamente muestra su gracia salvífica para aquellos que tienen fe en Cristo Jesús y que tienen a Dios como Padre, sino que para toda criatura, como dice el apóstol, hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Cae la lluvia sobre justos como injustos. Y Dios permite que haya habido ese avance y desarrollo con el cual ha podido enfrentarse en un tiempo récord, sorprendente para muchos, cómo ha podido llegar incluso a crearse una vacuna en tan poco tiempo. Pero no es casualidad, es la misericordia de Dios. Es Él que muestra un favor inmerecido, una gracia que no se corresponde con la realidad de nuestra maldad. Y el apóstol Pedro nos dice que nosotros los creyentes somos los primeros que podemos decir que es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. El nuevo nacimiento es lo que debemos dar menos por obvio y por supuesto. Es el mayor milagro. Una de estas radios cristianas, yo estoy en una de ellas, ¿no?, hay veces que llama gente, ¿no?, con testimonios, y generalmente son milagros, ¿no?, cosas que dicen que ha ocurrido extraordinaria en su vida, sanidades, ¿no? Escuché una vez esta conversación con el predicador que estaba en la radio, ¿no? Yo llamo para decir que he nacido de nuevo, que he sido convertido, he tenido un nuevo nacimiento, y ha tenido algún milagro en su vida. No, es que el Señor me ha hecho nacer de nuevo, ¿no? Insistía, y el Señor le va a dar muchas señales y muchos milagros. No, pero es que este es el milagro que yo he tenido, ¿no? Hasta tal punto de ciegos hemos llegado a estar, ¿no?, que hasta el nuevo nacimiento se da por obvio y por supuesto. Se considera que eso ya no es un milagro. El milagro es la sanidad, el milagro es otra cosa que nos parezca más extraordinaria. Pero ¿qué mayor milagro hay que un muerto viva? Decirme qué otra explicación pueda tener. Tú puedes proclamar y predicar al cementerio en este Día de los Muertos que ha pasado, que te aseguro que ningún muerto volverá a la vida. Ninguna lápida se moverá. Ninguno de los que está de cuerpo presente en ningún sepelio abrirá los ojos. Pero Dios, por su espíritu de poder, levanta muertos espiritualmente a la nueva vida. Y lo hace por medio de la resurrección física de Cristo Jesús. Dice que es por la resurrección
de Jesucristo de los muertos que tenemos una esperanza, y una esperanza viva. Por lo tanto, no espiritualicemos lo que Dios no ha espiritualizado. Nuestra esperanza está en una resurrección real, física. Cristo Jesús pasó realmente de la muerte a la vida. Al tercer día se levantó con poder. Por lo tanto, lo que anuncia es nuestra propia resurrección física. Como ese nuevo nacimiento, vemos, nos muestra la misericordia de Dios, pero nos da una esperanza real, viva, auténtica, de que también nosotros resucitaremos de los muertos, igual que Cristo, como primicia, como primero, ha llegado a esa nueva vida. Por lo tanto, nos recuerda lo que es nuestra esperanza cristiana. Dios nos dice que aunque muramos y seamos alcanzados por este virus, que aunque tengamos esa terrible agonía o enfermedad, será por un poco de tiempo. Pero como en un instante, como en el sonido de una trompeta, los muertos serán levantados. El Señor Jesucristo mostrará todo su poder y su control soberano, porque Él reina y reina para siempre, y los suyos estarán con Él para siempre. Por lo tanto, situaciones como esta de crisis nos hablan de que tenemos una esperanza cierta, segura. A veces decimos que esperamos algo, pero lo que queremos decir es que lo deseamos, nos gustaría, ya quisiera yo. Yo espero, ojalá, quién sabe, Dios quiera que así sea. Pero la esperanza no es así en la Biblia. Cuando la Biblia habla de una esperanza, habla de algo cierto, seguro, firme, algo que no puede cambiar. Los antiguos predicadores hablaban de esto como un ancla, la imagen marina, en el cual estuviera anclada en el pasado, en la historia, en el tiempo, en el espacio, por esa tumba vacía y Cristo resucitado, estuviera nuestra fe como un ancla, sujeta, por el cual, aunque nuestro barco pudiera estar moviéndose por medio del temporal, agitado por las aguas, estábamos sujetos por un ancla. Y esa ancla, fijémonos que es un hecho. No es simplemente un deseo, no es una creencia, no es algo que sentimos, es la tumba vacía y la resurrección de Cristo Jesús. El Señor ha dado, por lo tanto, una evidencia en la historia, en el espacio, en el tiempo en el cual anclar nuestra fe, basarla. Y cuando tenemos dudas, tenemos que mirar atrás y recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque ahí está nuestra certeza, ahí está nuestra seguridad. Y esa ancla para nuestra fe nos sostiene también en el presente, nos da esa esperanza ahora. Nos muestra también que ese Dios y Padre es nuestro Dios en este momento. Y nos dice que esa realidad que ahora tenemos presente, anclada en el pasado, tiene también una proyección futura. Y esto es lo que la Biblia llama herencia. La herencia, sabéis que fue muy importante desde la antigüedad. Había gente que vivía de las rentas, ¿no? Tenía una herencia de su familia y podía vivir aquí en alguno de los muchos latifundios, ¿no?, que había de Andalucía, porque venía de una buena familia. Y sencillamente lo tenía que dar para el agua, no tenía que hacer ningún esfuerzo para vivir, vivía de lo que su familia le daba, su herencia. La herencia era, por lo tanto, algo de seguridad, de certeza que tenías, algo que no podía cambiar. Si eras hijo de tu padre, tenías esa confianza y seguridad que siempre serías si tienes el apellido de quien es tu padre, ¿no? Pero la herencia que tenemos de Dios como nuestro Padre es mayor que ninguna otra herencia que el mundo pueda conocer. Esta herencia es la que nos dice que tenemos incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos a nosotros. Versículo 4. La Biblia, cuando nos quiere describir qué es lo que tenemos de Dios en Cristo, ¿no?, utiliza a veces imágenes negativas, ¿no? ¿Qué es lo que no es? Como para intentar darnos una idea aproximada de lo que es. Es como cuando uno intenta explicar algo a alguien, ¿no?, de lo que siente, lo que quiere decirle, pero no encuentra palabras, ¿no? Es como que no tienes el lenguaje y te vas frustrado, ¿no?, porque te parece que no has sabido decirle, ¿no?, realmente lo que querías decirle, ¿no? Y el Señor, que conoce nuestra mente, ¿no?, y nuestra limitación, ha querido darnos una idea de lo que Él es para nosotros por medio de lo que no es. Es como si diciendo lo que no es pudiera acercarnos la idea a la realidad de lo que Él es, ¿no?
Y en primer lugar lo que nos dice es que esa herencia que tenemos nos dice que es una herencia incorruptible, que no se puede perder. En esta vida, como hemos dicho, todo lo que tenemos lo tenemos hoy, pero mañana no sabemos qué será de ello. Hoy estás sano y saludable, pero quién sabe qué va a ser de ti mañana. Hoy puedes tener los bienes, las propiedades, la riqueza que tú quieras, pero no sabes qué va a ocurrir mañana con ella. La puedes perder, igual que ahora la tienes. La persona que amas, que da ahora sentido a tu vida y por el cual te levantas cada mañana y sientes esa sensación realmente de que estás aquí por una razón, hoy está, mañana puede no estar. Todo lo que en nuestra vida se sujeta y se sostiene, lo podemos perder. Pero la herencia de Dios en Cristo Jesús es lo único que nunca podemos perder. Y por lo tanto, en situaciones como esta nos llama a pensar, ¿dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu herencia? ¿Qué es lo que no se puede perder? Si quieres saber qué ídolos hay en tu vida, ¿no? Solamente tienes que pensar qué hay en tu vida que si no lo tuvieras, ya no quisieras seguir viviendo. Ya no merecería la pena continuar. Eso es aquello para lo que vives. Y cuando Dios nos trae pruebas como esta a nuestra fe y nos recuerda nuestra fragilidad, nos está diciendo también dónde está tu esperanza. ¿Qué es para lo que vives? Porque si no es para ese Dios y Padre en Cristo Jesús, lo que vives no es para siempre. Es solamente para ahora, en este momento. Y a continuación nos dice también que esa herencia es incontaminada, que no la podemos manchar, corromper. En esta vida nosotros nos bastamos para arruinar lo más hermoso. Las personas que más queremos somos las que peor tratamos. A quien más amamos a veces le hablamos de la peor forma. Lo que más nos importa muchas veces es lo que más descuidamos. Y sabéis lo fácil que es destruir las cosas. Levantar o construir algo es muy sencillo, pero arruinarlo nos bastamos, parece como un instante, para poder destruir la mejor relación. Y esa realidad que vivimos una y otra vez en la vida, y que también como iglesia al celebrar estos 15 años podéis reconocer, ¿no? Lo difícil que es levantar algo de valor que realmente permanezca, pero destruirlo es fácil, es bastante sencillo. Por eso la buena noticia de Dios es que Dios guarda, que Dios preserva, que Dios nos salva incluso de nosotros mismos, de nuestra capacidad para estropear y arruinar lo que realmente más vale, la herencia que tenemos de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando como cristianos recibimos la salvación de Dios en Cristo, decimos que no se puede perder, no por una presunción, soberbia o orgullo que hay en nosotros, sino porque nuestro Dios misericordioso nos guarda, preserva y salva, incluso de nosotros mismos. Esa confianza y seguridad es precisamente lo singular y extraordinario de lo que Dios nos da en Cristo. Es aquello que vemos, que tenemos tan cierto y más seguro aún que la vida presente, la realidad de esa salvación eterna. Y dice algo más, dice que esa herencia es inmarcesible, inmarchitable, que no pierde realmente su florecimiento como una planta, ¿no? Que de una manera asombrosa, ¿no? Empieza a dar su flor y de esa manera nos muestra su belleza y atractivo. En esta vida lo bello y lo atractivo es efímero, es transitorio. En el cuerpo y en la realidad física podemos ver a veces lo hermoso que es una persona, pero los años y los que nos vamos haciendo mayores y nos reconocemos ya en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando te ves las fotos antiguas, ¿no? Es posible que todavía pueda ser yo la misma persona. Nos miramos al espejo, ¿no? Y uno se queda atónito realmente. La realidad es que la belleza y la hermosura en esta vida es transitoria. Dura muy poco tiempo. Y quien vive para ella lo descubrirá más rápido de lo que piensa. Puede ser la mayor modelo, ser la causa de admiración y la foto en todas las redes sociales que dentro de unos años veremos que queda de ella, por muchas operaciones cosméticas que se haga. Realmente, la vida vemos que tiene ese sentido evidente de transición y deterioro una y otra vez. Pero aquí estamos hablando de lo único que mantiene su belleza y su atractivo,
que mantiene su ilusión. En esta vida es difícil ilusionarse a veces. Generalmente la vivimos con bastante desapasionamiento. Hay momentos, instantes en que parece que renace esta ilusión, que hemos descubierto algo que nos maravilla, pero es apenas unos momentos, ¿no? Cuando haces algo que te gusta, vas a un lugar que te parece hermoso, por un instante puedes sentir el sobrecogimiento, pero basta unos momentos para pensar que tienes que volver y hacer otra cosa. Puedes estar con una persona que amas y al principio en ese enamoramiento inicial estás como fascinado. El tiempo pasa sin darte cuenta, ¿no? No sabes ya ni lo que es el reloj. Se ha pasado el día y no te lo has percibido. Pero ¿cuánto tiempo dura eso? Una y otra vez vemos que cosas que te arrebatan, te fascinan, se escapan con la misma velocidad que han venido. Una historia que te ha atrapado, una película, un libro, una narración, hay momentos que te tiene en suspenso pendiente, pero no dura mucho tiempo. A partir de ese momento empiezas a pensar el tiempo que ha pasado y qué vas a hacer a continuación. Todo en esta vida parece regido, dominado, sujeto, ¿no?, por esa ley por la cual parece dejar de palidecer, ¿no? Todo se palidece ante esa realidad que no se mantiene, ¿no?, con su atractivo. Pero lo que Dios nos ha prometido es lo único que no perderá: nuestra atención, fascinación y asombro para siempre. Y nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Qué hay que pueda por toda una eternidad, para siempre, en esa herencia que Dios ha guardado de nosotros, hacernos maravillados? La realidad que una y otra vez la enseñanza apostólica y desde el Antiguo Testamento nos muestra es que todavía no hemos visto lo que hemos de ver. Porque lo que hemos de ver es a alguien, a ese Dios mismo que se revela como nuestra herencia, al ser nuestro Padre en Cristo Jesús. Nos dice que lo que conocemos de Dios es como si fuera en parte. Como Moisés, que parecía que solamente había visto su espalda, así también el apóstol nos dice que nadie ha visto a Dios jamás. No conocemos de Dios como debemos conocerle. Todavía no lo hemos visto como un día le veremos. Y por lo tanto es que nos resulta tan difícil a veces asombrarnos o maravillarnos ante la realidad de quién es Dios para nosotros. Estamos aquí en un culto, empieza a pasar ya una hora y enseguida nos sentimos inquietos o molestos. Estamos cantando un momento y bastan ya 2 o 3 cánticos que ya no sabes lo que estás cantando. Las palabras ya no tienen ningún sentido. ¿Quién va a estar toda una eternidad adorando a Dios, cantando, sintiendo ese asombro? Nos parece sencillamente increíble. Por mucho que nos guste cantar, ¿no? Realmente no podemos imaginar dónde puede estar la maravilla de ello. No llegará un día que te canses, te aburres de esto, ¿no? Sencillamente la respuesta de la Biblia es que no hemos visto a aquel que un día veremos, que es nuestro Padre en Cristo Jesús. Lo que contemplaremos de Él será lo que produzca adoración, alabanza, por toda la eternidad. Esto es como se describe esa herencia final que Dios ha prometido a los suyos. Es el asombro, la admiración y alabanza por la cual adorarle para siempre. Juan solamente hace desvelar algo de ese telón de la historia y de la eternidad, mostrándonos en su visión final de la revelación de Apocalipsis, que es algo de lo que veremos finalmente cuando estemos delante de Dios y en esa gran multitud le adoremos asombrados y maravillados de quién es Él. Lo que él vio es que el que está sentado en el trono es el Cordero. El Cordero inmolado, sacrificado por mí y por ti. Lo que veremos es que aquel que reina para siempre ha dado su propia vida, Él, el Dios soberano, en aquella cruz, Dios encarnado, el Hijo de Dios, para adoptarnos y hacernos sus hijos para siempre. Descubriremos que un día, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, en el consejo eterno de Dios, Dios cuando te vio a ti, cuando vio a su Hijo, dijo: te prefiero a ti y a mí, y estoy dispuesto a sacrificar a mi Hijo por mí y por ti. Decirme qué amor hay semejante a este.
¿Para quién le importas más tú y tu vida y lo que tú eres que para aquel que es capaz de dar todo, hasta su propio Hijo, por amor a nosotros? No hay amor más grande que el que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Y hoy tal vez no lo vemos y lo percibimos, pero cuando lo veamos en su rostro, cuando miremos el amor que hay en Él, en su mirada, descubriremos que no hay lugar para nosotros como Él, porque no hay nadie para nosotros como ha sido y es Él. Por eso es que el apóstol finalmente concluye diciendo que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el último día. Porque ¿de qué nos sirve saber que tenemos esa maravilla esperando si no sabemos si vamos a llegar hasta allí? ¿De qué le sirve al viajero saber que tiene su destino si no sabe si podrá alcanzarlo? ¿De qué le sirve al marino en la tempestad cuando se tambalea su barco saber que hay un puerto seguro y una casa que le espera? Pero lo maravilloso de la salvación de Dios en Cristo Jesús es que el Dios que te salva es el Dios que te guarda. Y si no crees esto, te desafío a reconocer a los ojos de Dios mismo quién es Dios para ti. Ese Dios que nos ama en Cristo Jesús, nos ama tanto que al salvarnos nos rescata también firmes y seguros en su mano, de tal forma que, como dice su Hijo, ninguno de ellos caerá de su mano. Él los guardará del maligno y los guardará de todo mal. Decidme si no hay razones para adorar y alabar a Dios en este día. Decidme si en esta iglesia, después de 15 años, no pueden reconocer también ese cuidado de Dios por el cual les ha guardado hasta aquí. Pero ha sido Él y no nosotros. Y por lo tanto, como nos dice aquí el apóstol, debemos reconocer que esa salvación, por lo tanto, está preparada para nosotros, para ser manifestada en ese día. Y hay un medio también que no debemos silenciar. Es Dios quien hace la obra, pero tiene un instrumento, tiene un medio y hay un agente por el cual eso se produce, y es la fe. Por eso no hay nada mayor que podamos pedirle a Dios. No hay regalo semejante que la fe. Quien no tenga esa salvación no tiene cosa más grande que pedir de Dios que se la conceda. Porque quien tiene la fe, tiene la vida. Y los que tenemos esa fe, ¿qué otro mayor don de Dios podemos pedirle para seguir en nuestro camino? Que nos siga dando la fe para perseverar, para continuar, para seguir hasta ese último día. El Señor dice que nadie alcanzará esa gloria sin fe. La fe acompaña al verdadero creyente y al verdadero cristiano. Por lo tanto, no hay mayor enemigo para nosotros que la incredulidad. El maligno, el engañador, el tentador, el mentiroso. Desde el principio en el Edén le dijo a la humanidad: así que Dios os ha dicho, habrá que ver si realmente esto es así. Toda semilla de duda y de incredulidad es del maligno y no es de Dios. Dios nos pide que creamos, que tomemos en serio su palabra y reconocer cómo Él así lo ha mostrado una y otra vez. Sacó a su pueblo y le rescató de su ignorancia y desprecio de Dios en el Éxodo. Lo llevó en el desierto. Pero cuando dejaron de creer la palabra de Dios, cuando dejaron de tomar en serio lo que le había creído y empezaron a pensar en Egipto y lo que habían dejado, toda aquella generación quedó en el desierto. Porque sin fe nadie alcanzará esa tierra prometida. Por lo tanto, lo que debemos pedirle a Dios es que nuestra fe no desfallezca, que creamos en esa palabra de verdad, que confiemos que es tan cierto y seguro esa tierra prometida, como que Dios ha hecho entrar a su propio Hijo en esa su gloria y nos asegura que con Él podremos estar cuando tenemos fe y confianza en Él. Él nos guardará y nos llevará en ese camino hasta su presencia. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Dios.
Señor, venimos ante ti conscientes, Señor, de cuán poca, escasa es nuestra fe, qué limitada. Señor, tenemos que reconocer que somos hombres de poca fe. Por eso te suplicamos, Señor, que tú nos des ese don del cielo, inefable y maravilloso, que es la confianza, certeza y seguridad de que lo que dices es verdad. De la realidad de que podemos tener, Señor, una esperanza viva en Cristo Jesús, por la cual podemos reconocer que tú eres bueno por tu grande misericordia. Que queremos, Señor, poder descubrir también en nuestra vida que está guardada para nosotros, Señor, esa esperanza cierta y segura, y que es más maravillosa de lo que podemos imaginar, intuir y suponer en este mundo. Un solo instante, si hubiera tiempo en tu gloria, será mayor que toda nuestra vida, para descubrir, Señor, lo precioso, lo valioso, la gloria, Señor, que hay en ti, en Cristo Jesús. Haznos ver, Señor, percibir destellos de esa gloria en nuestra vida ahora. Que podamos aprender, Señor, en medio de este tiempo de crisis y de prueba, Señor, la realidad de que no somos nada y tú eres todo para nosotros. Que podamos descubrir en nuestra fragilidad y vulnerabilidad que lo único cierto y seguro que tenemos es a Dios como nuestro Padre en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, Señor, en este tiempo de prueba, a fortalecer nuestra fe, a darnos cuenta realmente para qué vivimos, dónde está nuestra confianza y sobre todas las cosas, Señor. Danos, Señor, esa esperanza en medio de la oscuridad, esa seguridad, Señor, tan cierta por la que creemos, Señor, que tú eres capaz, Señor, de darnos una vida mejor de la que ahora podemos siquiera intuir o suponer, que lo mejor está aún por venir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.